En el aeropuerto, cancelaron el boleto de mi hijo para el viaje familiar. La madre de mi esposa se rió, era él o nosotros. Mi esposa dijo, este viaje es para la familia de verdad. Mi hijo lloró, papá, yo también quería ir. Lo abracé y nos fuimos. Días después, aparecieron buscándome desesperadas. Estaba en el aeropuerto con mi hijo Isen, de 10 años, mi esposa Laura y su madre Margaret. Era un viernes por la mañana, y el lugar era un caos de maletas y gente corriendo. Habíamos planeado este viaje a Florida por meses, a los parques temáticos. Isen no paraba de hablar de las montañas rusas y de conocer a sus personajes favoritos. Era hijo de mi expareja, Sara, que murió hace un año en un accidente. Desde entonces, Isen era mi mundo, y verlo emocionado por este viaje me daba vida. Llegamos al mostrador para registrar el equipaje. Isen estaba a mi lado con su mochila, que tenía un dibujo de un cohete que había hecho con Sara. Me miró y dijo, papá, esto va a ser lo mejor. Le sonreí y le dije que sí, que sería inolvidable. Laura y Margaret estaban atrás, susurrando entre ellas, pero no les hice caso. Estaba revisando los pasaportes y boletos, entregué todo al empleado de la aerolínea, un tipo joven que empezó a teclear. De repente, frunció el ceño. Señor Carter, hay un problema, dijo. El boleto de Isen está cancelado. No tiene asiento en el vuelo, me quedé en blanco. ¿Cómo que cancelado? Yo compré esos boletos hace meses. Isen me miró, confundido. Papá, ¿qué pasa?, preguntó con su voz pequeña. Antes de que pudiera decir algo, Margaret se acercó con esa sonrisa venenosa que siempre me ponía los nervios de punta. Oh, eso, dijo, como si fuera una broma. Tuve que ajustar cosas. Era él o nosotros, y bueno, alguien tenía que quedarse. Soltó una risita que me hizo apretar los puños, miré a Laura, esperando que defendiera a Isen. Pero ella se acercó, cruzó los brazos y miró a Isen con desprecio. Este viaje es para la familia de verdad, Mike, dijo. No para un niño adoptado que no es de mi sangre. Isen se quedó quieto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, yo quería ir, murmuró, su voz rota. Y entonces Laura se burló, imitando su llanto. Mira al pequeño llorón, dijo, riendo. Qué patético, sentí una furia que nunca había sentido. ¿Qué dijiste?, le grité, dando un paso hacia ella. Isen agarró mi mano, temblando. Papá, ¿por qué dice eso?, preguntó, casi sin voz. No podía soportar verlo así, destrozado por las palabras de Laura. Lo abracé fuerte y le susurré, no escuches, pequeño, tú eres mi hijo, y siempre lo serás. Me giré hacia Laura y Margaret, que nos miraban como si estuvieran en un espectáculo. Nos vamos, dije, mi voz temblando de rabia. Disfruten su maldito viaje. Tomé la mano de Isen y caminé hacia la salida. No miré atrás. No quería ver sus caras. Solo quería sacar a mi hijo de ahí. En el estacionamiento, Isen se detuvo. Papá, ¿soy adoptado?, preguntó, con los ojos rojos. Me arrodillé frente a él. Isen, tu mamá Sara te tuvo, y yo te crié desde que naciste. Eres mi hijo, no importa lo que diga nadie. Te amo más que a nada. Él asintió, pero se veía perdido. Subimos al auto y conduje sin rumbo. No quería volver a casa todavía. Terminé llevándolo a un restaurante de carretera que a Isen le gustaba. Siempre pedía un batido de chocolate y me convencía de compartirlo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y mientras tomaba su batido, me habló de un videojuego. Su voz era baja, pero verlo intentar sonreír me dio un poco de alivio. Esa noche, en casa, puse una película. Isen se quedó dormido en el sofá, apoyado en mí. Mientras lo miraba, no podía entender cómo Laura había sido tan cruel. Siempre supe que Margaret era tóxica, pero Laura, pensé que quería a Isen, aunque no fuera su hijo biológico. Después de la muerte de Sara, Laura parecía aceptarlo, pero ahora veía la verdad. Nunca lo quiso. Los días siguientes fueron duros. Isen estaba más callado que de costumbre. Intentaba animarlo, lo llevaba al parque, jugábamos videojuegos, hicimos un fuerte con sábanas en la sala. Pero no podía borrar lo que Laura le dijo. Cada vez que lo veía mirando por la ventana, perdido, sentía una punzada en el pecho. Laura y Margaret no dieron señales de vida. No llamaron, no escribieron. Era como si hubieran borrado a Isen y a mí de sus vidas. Una semana después, estaba en el supermercado cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté, pensando que era del trabajo. Pero era Laura, con la voz temblorosa. Mike, necesitamos hablar, dijo. Es urgente. ¿Qué quieres?, pregunté, seco. Estamos en problemas, dijo. Mamá y yo.
Por favor, necesitamos tu ayuda. ¿Qué clase de problemas? Dije, aunque no quería saber. Es complicado, respondió. Es serio, Mike. No te lo pediría si no lo fuera, colgué sin decir nada más. No estaba listo para escucharlas, no después de lo que le hicieron a Isen. Pero mientras volvía a casa, no podía sacarme su voz de la cabeza. Sonaba desesperada, como si algo realmente malo hubiera pasado. Quería ignorarlas, pero una parte de mí no podía evitar preguntarse qué estaba pasando. Cuando llegué, Isen estaba en el patio trasero, jugando con un avión de juguete que Sara le había regalado. Lo miré desde la ventana, haciendo ruidos de motor. Me juré que lo protegería, sin importar qué. Pero la llamada de Laura me dejó inquieto. Algo me decía que esto no había terminado, que lo que sea que había pasado en ese viaje iba a alcanzarnos. No sabía entonces que esa llamada era la chispa de algo mucho más grande. Algo que pondría todo lo que conocía patas arriba. Habían pasado 10 días desde el incidente en el aeropuerto cuando las cosas se pusieron raras. Era un miércoles por la tarde, y estaba en el trabajo, revisando unos reportes. Soy contador en una empresa pequeña, así que paso mucho tiempo frente a una computadora. Mi jefe, Tom, me llamó a su oficina. Mike, hay una mujer en la recepción que dice que necesita verte, dijo. Parece nerviosa, fruncí el ceño. ¿Quién es? Tom se encogió de hombros. No dio su nombre, pero dice que es urgente. Bajé a la recepción, esperando que fuera algún cliente o algo del banco. Pero cuando llegué, ahí estaba Margaret, la madre de Laura. Estaba despeinada, con ojeras, y llevaba una chaqueta arrugada que parecía no haber lavado en días. No era la Margaret que conocía, siempre tan arreglada y con aires de superioridad. Esta versión parecía un desastre. Mike, gracias a Dios, dijo, corriendo hacia mí. Intento abrazarme, pero di un paso atrás. ¿Qué haces aquí?, pregunté, seco. Tenemos problemas, dijo, bajando la voz. Laura y yo, algo pasó en el viaje. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué clase de problemas?, dije, cruzando los brazos. ¿Y por qué piensas que voy a ayudarlas después de lo que le hicieron a Isen? Margaret miró al suelo, como si estuviera buscando las palabras. No fue mi idea, murmuró. Laura insistió en cancelar el boleto de Isen. Yo solo, fui con la corriente. Pero ahora estamos en un lío, Mike. Es grave. No me interesa, dije, dando media vuelta. Pero antes de que pudiera alejarme, Margaret agarró mi brazo. Por favor, dijo, casi gritando. Nos metimos con las personas equivocadas. Si no nos ayudas, no sé qué va a pasar. Eso me detuvo. Personas equivocadas, repetí. ¿De qué estás hablando? No aquí, dijo, mirando alrededor como si alguien pudiera estar escuchándola. ¿Podemos hablar en otro lado? Es serio, no quería involucrarme, pero su cara, el miedo en sus ojos, me hizo dudar. Bien, dije. Te doy 10 minutos. Pero si esto es una mentira, no vuelves a acercarte a mí ni a Isen. Ella asintió rápido, como si temiera que cambiara de opinión. Fuimos a una cafetería al otro lado de la calle. Margaret se sentó frente a mí, apretando una servilleta entre sus manos. Todo empezó en Florida, dijo. Conocimos a un tipo en el hotel. Se llamaba Víctor. Parecía encantador, nos invitó a unas copas, nos habló de un negocio. Dijo que podíamos ganar mucho dinero rápido. Laura se emocionó, y yo, bueno, me dejé llevar. ¿Qué negocio?, pregunté, ya sospechando que esto no iba a terminar bien. Margaret tragó saliva. Dijo que tenía contactos que movían cosas valiosas. Nos pidió que lleváramos un paquete de regreso. ¿Nos pagarían bien? Laura pensó que era una oportunidad, que podíamos usarlo para algo grande. Pero cuando llegamos al aeropuerto para volver, el paquete no estaba en nuestra maleta. Alguien lo tomó. Y ahora Víctor y sus socios creen que nosotras lo robamos. Me quedé mirándola, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que se metieron con traficantes?, pregunté, incrédulo.
Margaret asintió, sus ojos llenos de lágrimas. No sabíamos que eran así, dijo. Pensamos que era algo sencillo. Pero ahora nos están buscando, Mike. Saben dónde vivimos. Ayer alguien dejó una nota en nuestra puerta que decía, devuelvan lo que es nuestro o lo pagarán. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Rabia porque Laura y Margaret habían sido tan estúpidas, y miedo porque esto podía alcanzarnos a Isen y a mí. ¿Por qué no van a la policía?, pregunté. No podemos, dijo Margaret. Víctor dijo que si hablamos, nos encontrarán. Tiene gente en todos lados. Por favor, Mike, tú siempre has sido bueno resolviendo problemas. Ayúdanos. Resolver problemas, repetí, riendo sin ganas. Margaret, ustedes hicieron esto. Se burlaron de mi hijo, lo dejaron fuera como si no valiera nada, y ahora esperan que la saque de este desastre. Olvídalo, me levanté para irme, pero Margaret se puso de pie y bloqueó mi camino. Si no nos ayudas, vendrán por ti y por Isen también, dijo, su voz temblando. ¿Sabes quién eres? Saben que eres el esposo de Laura, eso me paralizó. La idea de que alguien pudiera hacerle daño a Isen me dio náuseas. ¿Me estás amenazando?, pregunté, acercándome a ella. No, dijo, retrocediendo. Solo te estoy diciendo la verdad. Por favor, Mike. No sé a quién más recurrir, la miré por un momento, tratando de decidir qué hacer. No confiaba en ella, pero si lo que decía era cierto, no podía ignorarlo. Volveré a casa y pensaré en esto, dije. Pero no te acerques a Isen ni a mí hasta que yo lo decida. Si lo haces, te arrepentirás. Margaret asintió, claramente aliviada. Gracias, Mike. No te defraudaré. Volví al trabajo, pero no podía concentrarme. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué tan profundo era el lío en el que se habían metido Laura y Margaret? ¿Quién era este Víctor? Y lo más importante, ¿cómo podía mantener a Isen a salvo? Esa noche, cuando llegué a casa, Isen estaba haciendo tarea en la cocina. Papá, ¿puedo jugar un rato?, preguntó, sonriendo. Verlo así, tan inocente, me recordó por qué tenía que ser cuidadoso. Claro, pequeño, dije. Pero primero termina eso. Mientras él jugaba, me senté en la sala y revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. Habla con Laura. No hagas algo de lo que te arrepientas. Mi corazón se aceleró. Esto no era un juego. Quien sea que estuviera detrás de esto sabía cómo contactarme. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a un viejo amigo, Dave, que había sido policía antes de jubilarse. Le conté todo sin entrar en demasiados detalles. Mike, esto suena feo, dijo. No vayas solo contra esta gente. Si son traficantes, son peligrosos. Ven a mi casa mañana, conozco a alguien que puede ayudarte a investigar sin meterte en problemas. Gracias, Dave, dije. No quiero que Isen se vea envuelto en esto. Lo sé, respondió. Manténlo cerca y no hagas nada estúpido. Esa noche, apenas dormí. Cada ruido en la casa me hacía saltar. Puse una silla contra la puerta principal, solo por si acaso. Al día siguiente, dejé a Isen con mi hermana Lisa para que no estuviera solo. Cuídalo, le dije. Ella no preguntó mucho, pero sabía que algo no estaba bien. Fui a casa de Dave, que me presentó a un tipo llamado Carlos, un investigador privado que trabajaba en casos turbios. Carlos escuchó la historia y asintió. Esto suena a una operación pequeña, pero peligrosa, dijo. Puedo rastrear a este Víctor, pero necesito algo para empezar. Algún detalle, un apellido, una descripción. Le conté todo lo que Margaret me había dicho, que no era mucho. Carlos prometió ponerse a trabajar y me dijo que no hablara con Laura ni con Margaret hasta que tuviera algo concreto. Estos tipos juegan sucio, dijo. Si saben que estás investigando, podrían ir por ti primero. Volví a casa sintiendo que estaba caminando sobre una cuerda floja. No sabía en quién confiar, ni qué tan grande era el problema. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que nadie tocara a Isen. Si Laura y Margaret se habían metido en un lío,
que lo resolvieran solas. Mi prioridad era mi hijo. Esa noche, mientras Isen dormía, revisé las ventanas y puertas otra vez. Estaba paranoico, pero no podía evitarlo. Entonces, sonó el teléfono. Era Laura. No contesté, pero dejó un mensaje de voz: Mike, no me ignores. Están siguiéndonos. No sé qué hacer. Por favor, llama. Sentí un escalofrío. Esto estaba lejos de terminar. Y aunque no quería admitirlo, sabía que pronto tendría que enfrentarme a Laura, a Margaret y tal vez a este Víctor. Pero por ahora, solo podía esperar y mantener a Isen a salvo. La situación se estaba saliendo de control. Después del mensaje de Laura, no podía ignorar que algo grande estaba pasando. Mi prioridad era mantener a Isen a salvo, pero la idea de que alguien pudiera estar siguiéndonos me tenía al borde de un ataque de nervios. No quería que mi hijo viviera con miedo, así que decidí actuar rápido. Llamé a Carlos, el investigador privado que Dave me había presentado, y le conté sobre el mensaje. Esto se está poniendo feo, Mike, dijo. Dame un día para rastrear a este Víctor. Mientras tanto, mantente alerta y no dejes a Isen solo. Esa mañana, dejé a Isen con mi hermana Lisa otra vez. Le dije que era por trabajo, pero ella me miró como si supiera que estaba escondiendo algo. Ten cuidado, Mike, dijo. Asentí y me fui, con un nudo en el estómago. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Isen en el aeropuerto, llorando mientras Laura se burlaba de él. Ahora, saber que ella y Margaret habían metido la pata con traficantes me hacía odiarlas aún más. Pero no podía dejar que mi rabia me nublara. Tenía que pensar con claridad. Carlos me llamó al mediodía. Tengo algo, dijo. Víctor no es un pez gordo, pero trabaja para una red que mueve cosas ilegales en Florida. El paquete que Laura y Margaret perdieron era una entrega importante, probablemente drogas o dinero. Los tipos para los que trabajan no son de los que perdonan. Encontré una dirección donde Víctor suele reunirse con sus contactos. Es un bar en las afueras de la ciudad. Podemos ir esta noche, pero no va a ser un paseo. ¿Qué tan peligroso es?, pregunté. Puede ponerse feo, dijo. Pero si quieres terminar con esto, tenemos que enfrentarlo. No irás solo por Laura y Margaret. Si saben de ti y Isen, no pararán. No me gustó la idea, pero no veía otra salida. Está bien, dije. Voy contigo. Carlos me dio una dirección y me dijo que estuviera allí a las 9 de la noche. Trae algo para defenderte, por si acaso, añadió. Colgué, sintiendo que estaba entrando en algo de lo que tal vez no saldría. Esa tarde, fui a casa y revisé un viejo bate de béisbol que tenía en el garaje. No era mucho, pero me hacía sentir un poco más seguro. Mientras lo guardaba en el auto, mi vecino, Greg, se acercó. ¿Todo bien, Mike?, preguntó, notando mi cara. No quería meterlo en esto, pero Greg era un tipo confiable, así que le conté una versión corta de la historia. Maldita sea, dijo. Si necesitas respaldo, avísame. Le agradecí, pero le dije que esto tenía que manejarlo yo. A las 9, llegué al bar que Carlos me indicó. Era un lugar destartalado, con un letrero de neón parpadeante y motos estacionadas afuera. Carlos estaba esperándome en su auto. Víctor está adentro, dijo. Lo vi entrar hace 10 minutos. La idea es simple, hablamos con él, averiguamos qué quiere y cómo mantener a tu familia fuera de esto. Pero si se pone agresivo, no dudes en usar ese bate. Entramos al bar. El lugar olía a cerveza rancia y tabaco. Había un par de tipos jugando billar y otros bebiendo en la barra. Carlos señaló a un hombre en una mesa al fondo. Era Víctor, un tipo de unos 40 años, con cabello corto y una cicatriz en la mejilla. Estaba solo, mirando su teléfono. Nos acercamos, y cuando levantó la vista, sus ojos se entrecerraron. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con un tono que no invitaba a charlar. Soy Mike, dije, sentándome frente a él. El esposo de Laura. Quiero saber qué está pasando y cómo terminamos con esto. Víctor sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Así que tú eres el tipo, dijo.
Tus chicas me metieron en un buen lío. Ese paquete que perdieron valía mucho. Mis jefes no están felices, y yo tampoco. No son mis chicas, dije, apretando los dientes. Hicieron algo estúpido, pero mi hijo y yo no tenemos nada que ver. Dime qué quieres para dejarlos en paz. Víctor se inclinó hacia adelante. Quiero mi paquete. O el dinero que vale. $50,000. Si no, alguien va a pagar, y no me importa si es Laura, su mamá o tu pequeño. Sentí una oleada de rabia. No toques a mi hijo, dije, mi voz baja pero firme. Carlos puso una mano en mi hombro, como diciendo que me calmara. No estoy aquí para pelear, dijo Carlos. Queremos resolver esto. Si Laura y Margaret no tienen el paquete, dinos cómo encontrar a quien lo tomó. Víctor se rió. Buen intento. Pero no soy una oficina de objetos perdidos. Ellas lo perdieron, ellas pagan. Y tú, me miró, si no quieres que esto llegue a tu casa, consígueme el dinero. Tienes 3 días. No tengo $50,000, dije. Y no voy a dejar que amenaces a mi familia. Víctor se puso de pie, acercándose tanto que podía oler su colonia barata. Entonces prepárate para lo que viene, dijo. Antes de que pudiera responder, Carlos me jaló hacia atrás. Nos vamos, dijo. No hagas algo estúpido ahora. Salimos del bar, mi corazón latiendo a 1000. ¿Y ahora qué?, pregunté, frustrado. Ahora sabemos que Víctor no está jugando, dijo Carlos. Voy a seguirlo, ver si puedo encontrar a sus jefes. Tú mantente alerta. Y habla con Laura. Ella tiene que saber algo más. No quería ver a Laura, pero Carlos tenía razón. Esa noche, la llamé. Contesto al primer timbre, su voz temblorosa. Mike, gracias a Dios. Están siguiéndonos. No sé qué hacer. ¿Dónde estás?, pregunté. En un motel cerca del aeropuerto, dijo. Mamá está conmigo. Por favor, ven. A regañadientes, fui al motel. Cuando llegó, Laura y Margaret estaban en una habitación que olía a humedad. Laura parecía un desastre, con el cabello desordenado y los ojos rojos. Margaret estaba sentada en la cama, mirando al suelo. Mike, lo siento, dijo Laura, corriendo hacia mí. La detuve con una mano. No quiero tus disculpas, dije. Quiero respuestas. ¿Qué pasó con el paquete? ¿Quién lo tomó? No lo sé, dijo Laura, llorando. Lo dejamos en la maleta, como Víctor dijo. Pero cuando llegamos al aeropuerto, no estaba. Alguien tuvo que abrirla. ¿Por qué demonios aceptaron hacer esto?, grité. ¿Por qué arrastraron a Isen y a mí a este desastre? Fue mi idea, admitió Margaret, levantando la vista. Pensé que podíamos salirnos con la nuestra. Laura no quería al principio, pero la convencí. Estábamos enojadas contigo, Mike. Por siempre poner a Isen primero, como si nosotras no importáramos. Isen es mi hijo, dije, furioso. Y ustedes lo trataron como basura. Esto es lo que pasa cuando solo piensan en ustedes, Laura sollozó, pero no tenía paciencia para su drama. Si saben algo, díganlo ahora, dije. Porque Víctor quiere $50,000, y si no los tiene, vendrá por todos. No tenían nada útil. Solo excusas. Me fui del motel, sintiendo que estaba en un callejón sin salida. Pero al día siguiente, Carlos llamó con noticias. Encontré algo, dijo. Víctor tiene un almacén donde guarda cosas. Creo que el paquete podría estar allí. Vamos esta noche. Esa noche, Carlos y yo fuimos al almacén, un edificio viejo en un barrio industrial. Entramos por una ventana rota, moviéndonos en silencio. Encontramos cajas apiladas, y en una de ellas, un paquete envuelto en plástico. Esto tiene que ser, dijo Carlos. Pero antes de que pudiéramos tomarlo, escuchamos pasos. Víctor y 2 tipos armados entraron. ¿Qué tenemos aquí?, dijo Víctor, apuntándonos con una pistola. Ladrones en mi almacén. No había tiempo para hablar. Carlos me empujó detrás de una caja, y empezó un caos.
Los tipos dispararon, y nosotros corrimos, usando las cajas como escudo. Golpeé a uno de los tipos con el bate, y Carlos logró desarmar a otro. Víctor escapó, pero no antes de que Carlos tomara el paquete. Salimos vivos, pero sabíamos que Víctor no se rendiría. Llevamos el paquete a Dave, que lo entregó a un contacto en la policía. Esto terminará con Víctor, dijo. Pero Laura y Margaret tendrán que enfrentar las consecuencias. Días después, la policía arrestó a Víctor y a varios de sus socios. Laura y Margaret fueron interrogadas. Admitieron su parte y enfrentaron cargos por conspiración. Laura lloró, pidiéndome perdón, pero no podía mirarla. Había lastimado a Isen, y eso no lo olvidaría. Margaret, por su parte, trató de culpar a Laura, pero nadie le creyó. Ambas terminaron con libertad condicional, pero su reputación quedó destrozada. Se mudaron a otra ciudad, y no volví a saber de ellas. Isen y yo seguimos adelante. Le conté una versión suave de la historia, diciendo que Laura y Margaret habían hecho algo malo y no volverían. Él asintió, y poco a poco, su sonrisa volvió. Un mes después, lo llevé a Florida, solo nosotros dos. Gritamos en las montañas rusas, comimos helado y reímos hasta que nos dolió el estómago. Mientras lo veía correr hacia un personaje disfrazado, supe que habíamos superado lo peor. A veces, pienso en Laura y Margaret, atrapadas en las consecuencias de sus decisiones. Pero no siento lástima. Ellas eligieron su camino. Yo elegí a Isen, y eso fue lo mejor que pude hacer.